La guerra en Ucrania nos está dejando imágenes muy duras, difíciles de digerir en estos tiempos y también muchas incertidumbres, sobre todo económicas. Los precios suben, el IPC está desbocado, lo estamos notando diariamente en nuestros bolsillos y se empieza a hablar de una nueva crisis económica mundial. Hoy queremos descender un poco de las cifras macro, a ver cómo nos pueden afectar esta guerra, en esta situación en comunidades como Castilla y León. Para ello tenemos a un experto que nos va a aclarar pues muchas dudas. Él es Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias. Vamos a situar un poco a la audiencia, sí, porque en pocas semanas han pasado muchas cosas. ¿Cómo estaba la situación económica hace tan solo 3 semanas, antes de que empezara la guerra de Ucrania? ¿Y cómo está ahora, en estos momentos, el día 14 de este conflicto? Fíjate, José Luis, que nos tenemos que remontar de alguna forma a la crisis del 2007-2008. En el 2007-2008 lo que pasó fue que hubo una debacle financiera y económica en donde muchas empresas desaparecieron porque tuvieron que buscarse la vida fuera de España, fuera de Castilla y León. ¿Por qué? Porque no había demanda interior. Entonces, en estos momentos, cuando ya se empieza a ajustar la cosa, pues empezamos a crecer económicamente y 2 años antes de lo que es la COVID empieza el decrecimiento económico otra vez. No hay una gran pérdida, pero sí que empieza a decrecer económicamente lo que es el Producto Interior Bruto de España y en este caso también de Castilla y León. Justo en ese punto llega una guerra, pero llega la COVID, el día 14 de marzo del 2020. Y es un problema distinto al que había antes, porque es que no hay fabricación, no hay producción. Se paraliza toda la actividad económica y, por tanto, hay un momento de impasse que cuando empieza a resurgir a finales del año 2020, nos encontramos que se empieza a ver unos cuellos de botella porque teníamos que fabricar lo que estaba en los pedidos anteriores, que no se habían fabricado, y los nuevos pedidos de la demanda que tienen en esos momentos los castellanoleses o los ciudadanos. En ese momento la inflación es cero, sigue siendo cero, empieza a haber unos cuellos de botella, no pasa nada, seguimos en el año 2021 sin ningún problema, pero según ya avanzamos el 2021 viene un factor, una variable determinante que son los costes de la energía. Empiezan a crecer de una forma desproporcionada y empieza a aparecer la inflación, la temida inflación que en principio no es problemática porque empieza con el 1, el 1,5, el 2. Realmente la inflación no es problemática mientras esté entre el 2 y el 3%, ¿no? Durante todo un año completo. Y en ese momento tenemos varias realidades, justo a finales del año 2021. Hay varias reformas que impactan en la economía y la vida social de España, la reforma laboral, la reforma fiscal y la reforma de las pensiones. Y también hay una subida del salario mínimo interprofesional y hay un retraso en la llegada de los fondos Next Generation. En esta situación, justo 2 semanas antes de la guerra, nos encontramos que la actividad económica está creciendo, no mucho, pero está creciendo, que la confianza del español o del castellano está creciendo, pero también están creciendo de una forma desorbitada los costes energéticos y la inflación. Y ahí estamos. Y claro, has hecho un análisis muy bueno, sobre todo porque nos hemos ido a esas 3 crisis, ¿no? La de 2008-2009, la pandemia, ahora la guerra, y está el sector productivo, el tejido económico y social, la economía, al fin y al cabo, de Castilla y León, preparada para tantos envites en tan poco tiempo. Tiene que estarlo porque tiene que ir recogiendo absolutamente todo. Tú piensas que la primera crisis lo que hace es exportar, se adapta a las exportaciones y gracias a eso sobrevive, ¿no? Y es más competitiva y más productiva. En la segunda está intentando de alguna forma reactivar toda su actividad económica con un problema de suministros porque no los están sirviendo las grandes potencias, en este caso de China. Y yo creo que sí que está preparado. El problema de la guerra, José Luis, es que tenemos 3 tiempos, desde hace 3 semanas tenemos 3 tiempos y 3 plazos. Y eso tiene que estar ahí muy bien pensado y muy bien meditado por parte de todos, por las personas de Estado que gobiernan y por las personas de Estado que no gobiernan, porque al final están todo el mundo manejando de alguna forma las variables. Fíjate, hay 3 tiempos. Está el tiempo de la adversión al riesgo, empiezan a caer las bolsas de una forma estrepitosa, suben de una forma desproporcionada las materias primas y se empieza uno a cuestionar la globalización. Todo eso en 3 semanas. Sí, claro. En 3 semanas. Si hablamos del corto plazo, que es antes de 12 meses, estamos viendo que las variables que te he dicho antes que subían, que era el crecimiento económico y que era también la confianza del castellano-leonés, bajan
de una forma estrepitosa. Pero además las otras dos variables que estaban subiendo suben de una forma descomunal, que son los costes energéticos y que es la inflación. Y en ese paso de tiempo nos encontramos que cuando tenemos problemas o estamos preocupados de lo que vendemos a Rusia o Ucrania, y no es problemático, el problema es lo que compramos a Rusia y a Ucrania, porque estamos comprando un 47% de lo que es el gas natural a nivel europeo, un 45% de hulla y un 27% de petróleo. Sin contar el aluminio, que es la base de toda la industria europea y fundamentalmente de la industria automovilística, etc. Entonces tenemos unos problemas muy serios y si miramos un poco más a largo plazo empezamos a desequilibrar un poco el sentido que tenemos hasta ahora. Nos tendríamos que plantear la desglobalización, porque no estamos controlando nada en estos momentos, está pasando con Rusia. Tendríamos que plantearnos la regionalización, la localización otra vez, y nos tendríamos que plantear de alguna forma la reindustrialización de nuestras zonas, Castilla y León en este caso, o España. Pero claro, esto también es un mazazo, este mazazo posible económico, también moral, ¿no? Sí. Muchas veces y emocional, puede provocar que los inversores también echen el freno. En un momento, como usted decía antes, había un momento de recuperación económica, ahora mismo se echen para atrás, ¿no? Eso estará pasando. Pues evidentemente, pero vamos a ver, es que aquí tenemos dos tiempos. Una cosa es la actividad económica normal que va produciéndose por una paralización en estos momentos de la COVID, y otra cosa es una guerra puntual. Una guerra puntual que tenemos que saber cuánto va a durar, no lo sabemos. También es cierto que cuando pare la guerra tenemos una serie de meses que se tiene que ir ajustando todo. No va a ser parar la guerra hoy y todo se va a arreglar, porque todo el daño que se ha hecho tiene que ajustarse. Todo el daño que se ha hecho y también el replantearte la forma de pensar, cómo se tiene ahora a partir de ahora que defender la Unión Europea y cómo se va a reestructurar todo el tema de la globalización a nivel mundial, porque de alguna forma estamos tocando los paradigmas que teníamos desde los años 2000, ¿no? En todo momento. Fíjate que España, en estos momentos, Sánchez acaba de sacar un plan de actuación en donde de alguna forma está intentando que el bono social vaya a junio, que existan unas modificaciones fiscales para bajar el precio de la luz y también el ERTE Red, que desaparecen los ERTEs que ha habido hasta ahora, que ha sido la salvación de los puestos de trabajo, y el ERTE Red lo que hace es la reducción de jornada o bien la paralización del contrato laboral. Todo esto necesita un pacto de Estado. O sea, todo esto en estos momentos, y el Estado... Sí, no, pero estamos hablando de cosas, digamos, a corto, medio plazo, pero hay cosas inmediatas. Inmediatas. Hablamos de los costes elevadísimos de las energías, la falta de suministro, estamos viendo que faltan cereales, el aceite. Yo no sé, señor Margarida, ¿cuál es el sector en Castilla y León que más puede verse tocado de forma rápida? Pues es que son todos. Porque es que la electricidad y el gas lo toca absolutamente todo. Y los suministros que estamos teniendo de Ucrania y de Rusia, hemos estado hablando del gas, del petróleo, de la hulla y del aluminio, pero tenemos que hablar del granero de Europa. El granero de Europa es Ucrania. Estamos hablando de que los fertilizantes están subiendo de una forma desproporcionada, que la alimentación del ganado también, y que hay una crisis de rentabilidad en este momento en el campo y en la ganadería. ¿Y hasta cuánto podemos sufrir? Ya no solamente las industrias, las grandes empresas, las economías domésticas, estos precios desorbitados de la luz, de los combustibles. Empresas están desapareciendo, ya están empezando a estar tocadas con los costes tan elevados que no pueden mantenerlo. Tú piensas que también... Hay empresas, me decía ayer una empresaria, que estaban ya colocando placas solares de forma inmediata para evitar de alguna forma y que el daño sea menor, ¿no? Pero piensa que las empresas también estaban muy sobreendeudadas con todos los préstamos que se habían pedido inicialmente en el tiempo COVID. Entonces ahora vienen unos costes desproporcionados y sin márgenes. Entonces tienen que seguir pidiendo créditos de alguna forma para poder sobrevivir, ¿no? O ayudas del Estado que tienen que venir. Entonces es un problema serio. Y en el tema del ciudadano de a pie, los hogares, pues el poder adquisitivo se les va a mermar muchísimo. Estábamos viendo que el coste de la electricidad, antes de lo que era la guerra, era un 10% a mayores, había subido, y ahora es un 20% más, un total de un 30%. Había unos estudios que el coste de la electricidad de una familia media eran 2.000 euros al año. Claro, es mucho dinero que además están incrementándose los alimentos y están incrementando una serie de cuestiones alrededor que si no subimos los sueldos, que hay que tener mucho cuidado con los sueldos, porque claro, esto puede ser el efecto de segunda ronda, que puede venir un problema muy serio de que la inflación suba de una forma desproporcionada, pues el poder adquisitivo se está reduciendo completamente. Ofrecía una rueda de prensa hace unos días el consejero de Economía de Castilla y León. Decía que la Junta prevé recuperar este año el PIB prepandemia, pese al efecto de Ucrania. Yo no sé si son unas
previsiones económicas excesivamente optimistas después de todo lo que nos está contando? Bien, yo creo que el consejero dijo que iba a haber un PIB del 4,9%, ¿no? Nosotros, el servicio de estudios que tiene en el colegio nuestro, hicimos en el segundo trimestre del año pasado una previsión de un 5 a un 5,5 y en el tercer trimestre bajamos de un 4,3 a un 4,9. En este momento es impredecible, es imposible saber el Producto Interior Bruto que vamos a tener, la riqueza que va a tener Castilla y León y España en los próximos meses, y mucho menos en este año, porque no sabemos el efecto que puede tener en estos momentos la guerra. Imagínate, José Luis, que Putin cierra el grifo del gas y no tenemos reservas en la Unión Europea, y mucho menos podemos avanzar todo lo que tenemos. Si nos vamos, por ejemplo, a Argelia, podemos venir de traer el gas de Argelia, pero es que ahora todos los países de Europa van a ir a Argelia, y por tanto va a haber muchísima gente que quiera comprar el gas de Argelia y todo va a subir también. O sea, hay mucha incertidumbre y mucha indecisión. Yo creo que todavía es pronto decir cuánto vamos a ganar o cuánto vamos a crecer en Producto Interior Bruto. Como economista, que es, imagino que conoce lo que ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados, ese rifirrafe entre Cuca Gamarra y Pedro Sánchez. ¿Qué opinión le merece cuando el presidente del Gobierno ha dicho que la subida de la luz es por culpa directamente de Vladimir Putin? Vamos a ver, el coste de la energía, el coste de la luz, Europa tiene unas normas muy estrictas que lo que está haciendo es que se basan en el gas. Porque lo primero que está haciendo son las renovables, se tiene que consumir las renovables, después las hidráulicas, después las nucleares y después las centrales combinadas. Y las centrales combinadas se resulten con el gas para poder producir electricidad. Pues son las centrales combinadas las que fijan el precio de todo. Por tanto, estamos haciendo que todo vaya en función del gas. Por eso se está diciendo en este momento, y se van a reunir ahora en Francia, en París, de que el gas se aparte de lo que son las centrales combinadas y que no sea uno de los factores determinantes para determinar el precio. Hablaba usted de los sueldos, quiero que hablemos un poco de las pensiones. Veía una entrevista que publicaba El Español hace unos días a usted, en el que daba un titular, vamos a decir, políticamente incorrecto. Decía textualmente, hay que decirle la verdad a la gente, el sistema de pensiones es insostenible. Entiendo que no le convence la ley del Gobierno para, sobre el fondo público de las pensiones. Bueno, ese titular tiene matizaciones, ¿no? Y se cogió el titular, evidentemente, después de haber razonado una serie de informaciones. Vamos a ver, nosotros tenemos una generación en estos momentos que se está jubilando, que se le ha asignado, se le ha prometido que va a tener una jubilación, ¿no? Y que atendiendo a esas promesas, que es una realidad porque así ha sido en los últimos años, pues ha hecho unos ahorros o ha hecho una serie de cuestiones que se ha complementado. Nosotros tenemos un sistema que cuando nos jubilamos, el 77% de nuestra jubilación es realmente lo que gasta el 77% del sueldo, ¿no? Vale. En el resto de Europa es un 46%, pero son realidades distintas, porque en el resto de Europa hay planes de pensiones de empresa y privados que complementan a la pensión pública, y aquí en España no lo hay y tenemos esa realidad. Lo que sí que es cierto es que lo que había hace 20 años a lo que hay ahora es totalmente distinto, y que la realidad es que tenemos un baby boom, que tenemos que en este momento se van a jubilar, que de aquí a 10 años va a haber 4 millones de personas más jubiladas, que el baby boom realmente son 7,7 personas que tienen entre 49 y 55 años, y que tenemos un problema. Hay un problema de que se van a cargar las cuentas públicas con unas pensiones bastante elevadas, que hay que mantenerlas porque es una promesa y es algo que está esperando, es el estado del bienestar. Entonces, el sistema tiene que reestructurarse de alguna forma, a lo mejor no para la gente que está en estos momentos jubilándose o de dentro de aquí a 10 años, sino por lo de dentro de 10 años para atrás. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ajustar de alguna forma la situación. Yo no soy quien, para eso hay un pacto de Toledo, pero sí que es cierto que hay una serie de cifras que nos está diciendo el Instituto Nacional de Estadística, pues que son preocupantes. Hablaba usted antes del gasóleo, también del petróleo. Europa tiene una gran dependencia del petróleo ruso, un 27% creo que es, en el caso de España es un 11%. ¿Sería muy arriesgado por parte de España llegar a ese veto que también ha impuesto Estados Unidos y el Reino Unido? Pedía hoy Borrell, por cierto, algo inaudito, nunca lo habíamos escuchado, y es que bajemos la calefacción de nuestras casas, digamos, como castigo a Putin y a la economía rusa. ¿Qué le parece? Hombre, tenemos que ahorrar, eso está claro, porque no tenemos los recursos. Y si en cierta forma Putin cierra lo que es el gas o el petróleo, pues tenemos un problema muy serio, porque tenemos que surtirnos y suministrarnos de Estados Unidos, de Arabia, de Irán en su momento, de Argelia, y claro, todo eso hay que reestructurarlo.
Eso no se hace de la noche a la mañana y todos vamos a ir a una, toda Europa va a ir a una, no es solamente España. Entonces sí que de alguna forma tenemos que ir planteándonos el no gastar tanto para intentar de alguna forma también poder tener capacidad de reacción, que no sabemos lo que va a pasar. Entendemos, si Dios quiere, que dentro de unas semanas esto se haya acabado, aunque haya una serie de impactos posteriores en una serie de meses. Pero si no se acaba y hay un problema serio, pues tenemos que tener capacidad de reacción. Vamos a ver, señor Margarida, que le preguntan los tres periodistas que nos acompañan hoy. Maite. Hola, buenas noches. Maite, buenas noches. Mira, en relación con esta última información que decía del ahorro, de cara a los ciudadanos en esta incertidumbre tanto inmediata como de futuro. Sí. Habla de tenemos que ahorrar, no solo energía, supongo que también hay que ahorrar, hacer un colchón, pero ahora mismo, ¿cuál es la opción? Porque los tipos de interés en cuanto al ahorro están muy bajos, no así en cuanto a préstamos que están empezando a subir, a la vez la bolsa se está desplomando y las inversiones de los particulares, incluso los fondos de pensión privados, también están bajando. ¿Qué opción le queda al ciudadano para poder hacer ese pequeño colchón? Vamos a ver, Maite, aquí hay que tener una realidad. Estamos hablando a un periodo de tiempo muy corto. No sabemos lo que va a pasar de aquí a una semana o 15 días. Normalmente las previsiones que hacemos los economistas tenemos un periodo de tiempo más largo, ¿no? Y vemos un poco las variaciones que va habiendo, las desviaciones para poder ser ajustados. Dicen que los economistas nunca acertamos, pero es que las variables están claras que están cambiando en el día a día. Entonces tenemos que ajustarnos completamente. Una cosa es el no consumir y otra cosa es el ahorro de suministros. Son cosas distintas, ¿vale? El consumo es el que reactiva la economía de un país en todo momento, es el que reactiva las ventas de una empresa y es el que hace que la empresa pueda funcionar, cree empleo y obtenga beneficios. El obtener un ahorro de suministros lo que te hace de alguna forma es que tu ahorro familiar, tu poder adquisitivo sea un poco más alto y que puedas destinarlo a otras cuestiones, ¿no? Lo que está diciendo ahora mismo Borrell es que debemos de ahorrar en nuestros suministros para tener una capacidad de reacción en Europa en un momento determinado. Es un tema de bien común. No es un tema de bien individual, ¿vale? Y lo que sí que es cierto también es que el consumo tiene que seguir funcionando, por eso tenemos que tener un poder adquisitivo relativo, pero funcionando, porque como se para el consumo de los ciudadanos, se ha parado la actividad económica, por mucho que no tengamos gas o no tengamos otros suministros. Entonces tiene que haber un ten con ten. ¿De acuerdo? Entonces tiene que haber un pequeño ahorro de suministros y seguir dentro de un orden pudiendo gastar o consumir con un bienestar financiero y por lo tanto y una responsabilidad financiera y familiar para poder reactivar la economía. Es un ten con ten también hay que hacerlo en las familias, pero ese es el sistema. Imagino que los economistas, esta guerra y todos los efectos económicos les están rompiendo todos los esquemas, ¿no? Porque es algo que nunca ha pasado y inesperado además también, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú tienes unas predicciones y estás viendo, ya teníamos un problema con las predicciones que teníamos porque teníamos unos impases con los rebrotes. Estábamos bajando, subiendo y no sabíamos muy bien lo que estaba pasando porque a un rebrote se paralizaba el consumo. Lo hemos tenido el día 22-23 de diciembre, que hemos tenido unas navidades completamente metidos en casa, ¿no? Pero claro, es que esto es un impacto global. No es un tema local en un momento determinado de que no se consuma mucho, es un impacto global porque está cambiando la forma de suministro de materiales en todo el mundo y de fabricación. No hemos hablado de China. Bueno, claro, China aquí es la fábrica del mundo y es un país que todavía no se ha pronunciado claramente con la guerra, pero está teniendo unos problemas muy serios dentro de sus propias fronteras porque está empezando a tener paro. Y entonces el que China empieza a tener paro significa que no está produciendo lo suficiente y no está vendiendo. Si la globalización hace que no se le compre o que se distribuya mal de una forma errónea o de una forma no tan clara en los suministros, pues puede haber un colapso mundial muy importante. Sobre todo la dependencia que tenemos con China y que hemos tenido con Rusia en ciertos aspectos. David. Sí, muy buenas noches. Me parecía fascinante el relato, la cronología que ha hecho desde antes del momento COVID hasta este momento. Y yo le pediría concretar en el sector primario, en ese sector que para Castilla y León es tan importante, la agricultura y la ganadería, porque ya antes de ese momento del estallido de la pandemia había, y además se vivió en las calles con manifestaciones intensas, importantes, que se vieron truncadas precisamente por las limitaciones de la pandemia, sobre
la subida de las materias primas a nivel global que evidentemente afectaban a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Eso no es nuevo de la guerra o posterior al estallido de la guerra en Ucrania, sino que nuestro modelo productivo ya se estaba viendo seriamente afectada por esas materias primas disparadas. Ahora, cuando ha estallado esa guerra en Ucrania, evidentemente vemos productos como el maíz, como la soja, que proceden de esa zona de Europa y que son fundamentales para mantener nuestra industria agroalimentaria. La pregunta, en definitiva, ¿esto va a generar, aparte de un problema de inflación importante, problemas de desabastecimiento? Porque hablamos de la energía, hablamos del coste de llenar el depósito del vehículo, la luz en casa, pero tenemos que estar vigilantes ante ese colapso de la industria agroalimentaria por falta de materias primas o un encarecimiento insoportable para esta tierra, para Castilla y hay problemas sobre todo con el aceite, ¿no? El aceite de girasol, aceite ya hay problemas para los supermercados, y el aceite de oliva... La leche, por ejemplo, la leche se ve afectada en este momento de una forma brutal porque la subida del coste de producción derivado del maíz, que no se puede importar desde Ucrania, es dramático, y Castilla y León es la segunda comunidad que más leche produce de toda España. Yo creo que lo que está viendo ahora es un poco un impacto de miedo, ¿no? En la COVID, cuando nos quedamos en casa hubo con el papel higiénico. Sí. Todo el mundo quiso comprar el papel higiénico porque se iba a quedar sin él. Lo mismo está pasando con el aceite en estos momentos. Yo el otro día iba a un supermercado y no había aceite. Y yo creo que todo el mundo está recogiendo el aceite, pues un poco de pánico, en el sistema de pánico. Vamos a ver, nuestro campo, nuestra industria agroalimentaria, la producción del campo, en este momento de todos estos productos agrícolas, ya tenía un problema de antemano. Exacto. Un problema de crisis de rentabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque no se estaba pagando los precios que en principio cubrían los costes de nuestros productores. La cadena de producción, distribución y comercialización pues no era exactamente la correcta. Se ponían unos precios muy competitivos que iban a comprar los consumidores y eso recaía al final, si ponemos los márgenes de todas las partes intermedias, en el productor. Yo creo que hay que reestructurar y reacondicionar y valorizar bien lo que es la producción tanto de ganadería como de agricultura, porque no deja de ser un bien de primera necesidad y un bien que además en Castilla y León es premium, porque tenemos unos productos espectaculares, que cuando hemos salido, cuando la crisis de 2007 y de 2008 salimos fuera, pues nos lo han requerido muchísimos países porque son unos productos muy buenos. Yo creo que en este momento el problema que tienen es que esos precios eran muy bajos ya, seguían estando bajos, y ahora los costes son súper elevados. Ya no es un tema de falta de materias primas o no materias primas, es que los fertilizantes se han duplicado, y entonces, claro, si tú pones fertilizantes con un mayor coste y al final tienes el mismo precio de venta, pues al final te estás comiendo los resultados, ¿no? Entonces yo creo que habría que reestructurar y replantear la cadena alimenticia, la cadena del productor, distribuidor y comercializador en todo momento, para ver si podemos ajustarlo, sobre todo ahora, porque lo que no podemos hacer es hacer desaparecer de explotaciones que pueden desaparecer. Están desapareciendo, que pueden desaparecer. Bueno, ahí está la ley de la cadena alimentaria, ¿no? Que puede ser una solución. Margarita. Muy buenas noches. Hola. Hemos estado hablando mucho de lo que puede ocurrir mañana en la constitución de las Cortes. ¿Este ambiente, esta incertidumbre política, puede influir mucho en todo lo que está hablando? El panorama que se presenta es muy negro, pero ¿hasta qué punto puede influir la incertidumbre política en el futuro económico de la región? Bueno, de hecho, Margarita, no quiero apostillar, pero no hay presupuestos de momento en la comunidad. Bueno, seguimos con los anteriores. Bueno, sí que hay presupuestos, pero son los antiguos. Pero poco se puede hacer muchas veces. No, podemos, digamos que las novedades que podía haber en este año no se pueden acometer porque están con los antiguos. Mira, el consumidor es muy frágil. Es muy frágil y es el motor de la economía, ¿vale? El ciudadano. Tiene tres dudas existenciales en este momento. Una es la salud, que más o menos parece que se está ajustando, ¿vale? Otra es la economía, que la tenemos puesta de patas arriba con todo lo que está sucediendo. Y otra es la seguridad de la gestión política. Porque la política es la que gestiona todo, en definitiva, ¿no? Es la que pone en orden todas las cosas y la que toma las decisiones a través de reales decretos de leyes para poder hacer frente a situaciones muy concretas como la actual, ¿no? El que haya en estos momentos una incertidumbre política, pues claro que afecta.
¿no? Pero quizás tengamos mayor problema con la incertidumbre económica más que con la política, porque nos está tocando los bolsillos directamente y entonces a lo mejor nos estamos fijando más en lo otro. Pero también afecta, a lo mejor de una forma tan grande como antes, que no había el impacto económico, pues no. Pero sí que es cierto que necesitamos tener una tranquilidad política porque es importante, porque son los gestores. Son los que gestionan todo el sistema y son los que tienen que dar una fiabilidad y una tranquilidad de que las cosas, todos somos humanos y podemos equivocarnos, se están llevando de acuerdo con un criterio y con un consenso. El diálogo es muy importante y el consenso lo tiene que ver también el ciudadano. Es muy importante. Pues Juan Carlos de Margarida, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Tienen mucho trabajo los economistas, ¿no? Sobre todo que asesorarnos mucho porque vamos a vivir tiempos diferentes, ciertos momentos complicados y bueno, depende de ustedes también que nos den alguna clave y sobre todo de lo que, como decía antes Maite, que hay que hacer a veces con el ahorro y con muchas historias que no sabemos qué hacer. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias, José Luis. Un placer.